Albert Einstein dijo, si colocas tu mano en una estufa caliente por 1 minuto se sentirá como 1 hora, pero si te sientas con una chica hermosa por 1 hora se sentirá como 1 minuto. Esperamos que esto aplique a prisión. 1 minuto en la cárcel se sentiría eterno y 1 hora de libertad como 1 minuto. Ahora, imagina cómo algunos se deben sentir cuando son sentenciados a miles de años de encarcelamiento. Imagina cumplir el día más largo de tu vida y que solo resten 999 años y 364 días. Pero, ¿cómo terminan algunos con sentencias tan largas? El siguiente listado de individuos al que se les condenó a las sentencias más largas no incluye a aquellos condenados a cadena perpetua, sino a una cantidad específica de tiempo. Así que hemos omitido a propósito a personas como Terry Nichols, quien obtuvo 161 cadenas perpetuas por su rol en el atentado de Oklahoma City, o Martin Bryant, quien recibió más de 35 cadenas perpetuas por la masacre de Port Arthur. La razón de esto es que cadena perpetua significa diferentes cosas en diferentes lugares, así que el tiempo exacto de la condena es difícil de comparar. En partes de los Países Bajos, por ejemplo, una cadena perpetua significa encarcelamiento literalmente hasta que mueres, lo cual por supuesto varía de persona a persona. Y en otros países la cadena perpetua ni siquiera existe como opción de sentencia. Esto incluye España, México y Serbia. Así que para ser claros nos apegaremos a sentencias más exactas y universales, con un tiempo en años determinado. Ahora comencemos. En el 10º lugar de nuestra lista de las sentencias a prisión más largas está Inés del Río Prada, quien fue condenada a 3.828 años de prisión. Esto significa siglos y bastantes. Eso es mucho tiempo. Está claro que quienes la sentenciaron a ese destino querían enviar un mensaje, pero ¿qué hizo para meritarlo? Sus muchos crímenes fueron llevados a cabo como miembro de ETA, un grupo separatista de algunas regiones de España y Francia. Este grupo es conocido por su violencia y Prada tuvo parte en varias de sus acciones más destructivas. Esto seguramente incluía asesinatos, pero fue el atentado de la Plaza de la República Dominicana de 1986 por lo que fue condenada. El autobomba usado en el ataque estaba lleno con más de 35 kilos de explosivos y esquirlas y preparado con un detonador a control remoto. Dejó 23 muertos y 32 heridos. Entre los heridos había civiles. Los muertos eran miembros de la fuerza de policía que iban de camino a entrenamiento viajando en autobús. La explosión envió al vehículo por los aires. A pesar de esto, Prada no vivió el resto de sus días en prisión. Fue liberada en 2013 en contra de los esfuerzos del gobierno español para evitarlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino en su favor y logró salir libre. La 9ª sentencia más larga en nuestra lista es de 4.797 años impuesta al español Henry Parot. Este es un castigo bien merecido. Parot es también parte de ETA y no es una sorpresa que sea culpable de muchas atrocidades. De hecho, fue condenado por hasta 26 asesinatos, así como otros 166 intentos de asesinato. Por suerte no era tan preciso. Entre otros crímenes, Parot fue encontrado culpable de tener parte en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. De igual forma, el ataque usó una autobomba y el objetivo era la Guardia Civil mientras dormían. Sin embargo, también mató a sus familias. Las 11 muertes incluyen 3 mujeres y varios niños, entre ellos un par de gemelos de 2 años de edad. La semana anterior, el presidente había declarado que los terroristas estaban perdiendo fuerza. Muchos creyeron que ETA pronto sería forzada a negociar. Claramente, esto no fue cierto. No estaban retirándose sin pelear, pero muchos pagarían por sus acciones, incluyendo Parot, quien aún está cumpliendo condena por sus crímenes. 5 hombres de Guatemala empatan en 8º lugar con 6.060 años en nuestra lista de sentencias más largas. Sus crímenes se enfocaron en una pequeña área en el norte de Guatemala y en ese momento eran soldados. Lo que hicieron fue particularmente atroz, incluso para aquellos familiarizados con todo tipo de crímenes. El 6 de diciembre, como parte de la Brigada de Fuerzas Especiales Caibil, atacaron la aldea de las 2 R's. En conjunto, mataron a más de 250 hombres, mujeres y niños durante el transcurso de 3 días y dejaron sus restos en un pozo cerca del campo. Para cuando se fueron, hasta donde sabemos, no habían dejado a nadie vivo. Tomó años y esfuerzos de las autoridades de los Estados Unidos y Guatemala para traer a la justicia a aquellos responsables, y los 5 hombres se encontraban viviendo en los Estados Unidos al momento de su arresto. Darren Anderson fue sentenciado a la 7ª sentencia más larga a prisión con 11.250 años tras las rejas. Es poco sorprendente dada la naturaleza de sus crímenes. Anderson y otros 2 atacaron brutalmente a una mujer, aunque Anderson no estaba presente cuando sus cómplices la notaron por primera vez en una estación de servicio. Los otros 2 la siguieron y embistieron su auto mientras conducía, haciéndola perder el control.
Luego fue repetidamente violada en diferentes locaciones. Anderson apareció en la escena posteriormente intercambiando lugares con uno de los hombres originales y abusando violentamente de Stuckey en un motel. Eventualmente logró marcar cero y conseguir ayuda. Al final fue condenado a 2.250 años por todo lo que hizo. Sin embargo, Anderson intentó lo que muchos criminales han intentado en el pasado y apeló su sentencia con la esperanza de obtener una mejor. Esta no fue su mejor decisión y fue condenado de nuevo, y esta vez a 9.500 años adicionales que fueron agregados a su condena original. Aunque más adelante consiguió reducir esta abultada suma en 500 años. ¡Qué afortunado! También quedó registrado en el libro de los récords Guinness. Así es el poseedor del título del criminal con la mayor cantidad de tiempo sentenciada tras una apelación. De seguro está celebrándolo. Alan Wayne McLaurin se gana un lugar en nuestra lista con la sexta sentencia más larga prisión, con 21.250 años, y como cómplice de Darren Anderson en el robo, secuestro y violación de una mujer. Inicialmente obtuvo una condena más grande como la persona que originalmente secuestró y abusó de la víctima. Sin embargo, McLaurin apeló a esta decisión. Fue algo bueno, ya que la redujo en 500 años. Así que eso solo lo deja con alrededor de 20.750 días por cumplir. La quinta sentencia más larga fue otorgada a Charles Scott Robinson con 30.000 años. El reincidente delincuente vio su destino sellado tras solo 35 minutos de deliberación y fue condenado de 6 cargos y le asignaron 5.000 por cada uno, dados los salvajes actos contra una víctima de 3 años. Crímenes previos incluían hurto y encubrimiento y estar en posesión de propiedad robada. Cadena perpetua sin opción de libertad condicional no era una opción, así que le dieron lo mejor que podían: miles de años de condena, ya que depredaba a los indefensos e inocentes y no lo querían de vuelta en la sociedad. El Departamento de Correccionales eventualmente cambió las sentencias a 6 cadenas perpetuas de 45 años, pero el juez del caso había previsto esto y ordenó que todas debían cumplirse consecutivamente. Esto significa que una vez Robinson sea elegible para libertad condicional de la primera sentencia en 13 a 15 años, tendrá que esperar otros 13 a 15 años por cada una de las otras. Solo en ese momento es que será elegible para salir de prisión. Eso es 13 a 15 años por 6. En otras palabras, lo más temprano será en 78 años, cuando tenga 108 años de edad. 3 hombres españoles, José Emilio Suárez Trazorras, Jamal Sugan y Othman El Naoui, obtuvieron sentencias de 34.715 años, 42.922 años y 42.924 años respectivamente, la cuarta, tercera y segunda sentencia más larga. Fueron responsables por un acto en 2004 que fue catalogado como el más mortal desde la Segunda Guerra Mundial. Fue el peor en la historia de España. Tuvo lugar el 11 de marzo de 2004, 3 días antes de las elecciones generales. Desafortunadamente nadie sabía lo que se avecinaba. 10 explosiones individuales en 4 trenes detonaron a minutos una de otra. 191 personas murieron y casi 2.000 resultaron heridas. Al principio el atentado fue atribuido al grupo separatista ETA, al cual Prada y Parot pertenecían. Sin embargo, después de un tiempo la investigación condujo a Al Qaeda. Esto influenció fuertemente las elecciones, ya que el presidente en cargo había apoyado la invasión de Estados Unidos a Irak. Está de más decir que un nuevo partido fue escogido y poco después el presidente fue reemplazado. Los 3 hombres a los que les fueron dadas condenas de miles de años eran parte de una operación mucho más grande que involucraba un mínimo de 18 terroristas adicionales. Trazorras, Sugan y El Naoui tuvieron suerte de ser ciudadanos españoles, donde la ley dicta que van a cumplir como máximo 40 años por sus crímenes y no los 30 a 40.000 de sus sentencias. Finalmente, Kamoy Tipiaso de Tailandia encabeza nuestra lista con la sentencia más larga de todas, con los impresionantes 141.078 años por un crimen que rompió el récord mundial de fraude corporativo. Sus crímenes involucraban el uso de un esquema piramidal. Para su éxito, abusó de la confianza y conexiones que poseía como la esposa de un oficial de la Real Fuerza Aérea Tailandesa de alto rango y como empleada de la Autoridad de Petróleo de Tailandia. Tampoco lucía como un criminal. Joven, atractiva, de cabellos negros y pestañas gruesas, puede que haya usado su encanto natural como ventaja. En cualquier caso, ella junto a otros 7 manejaban un fondo en 1960. Aquellos que invertían creían que poseían acciones petroleras y que gozarían de altos rendimientos. Por supuesto, estaban equivocados en ambos casos, y su dinero solo era usado para engordar los bolsillos de Kamoy y sus cómplices. 16.231 personas fueron estafadas de esta manera por décadas. Al final, aquellos en altos puestos del gobierno fueron indemnizados
indemnizados por sus pérdidas. Asumimos que los menos poderosos no tuvieron tanta suerte. Después que se hicieron las restituciones, empezó su juicio. Por suerte para Kamoy, una ley tailandesa había sido aprobada ese mismo año y ponía límites a las posibles sentencias en condenas por fraude. Su sentencia de 141.078 años excedía esa cantidad. Ponía un techo de 20 años de castigo que, si bien es bastante, no era nada en comparación. Pero al final ni siquiera cumplió tanto tiempo. Después de 8 años tras las rejas, fue liberada cumpliendo menos de la mitad de la máxima condena permitida. ¿Qué opinas? ¿Los castigos van acorde al crimen? ¿Alguno de estos criminales cuya sentencia fue acortada tuvieron suerte? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestro otro video. Este hombre pasó 43 años en aislamiento. Gracias por ver el video y no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte.